Muy buenas, bienvenidas a Historias con Impacto, donde exploramos juntos cómo las soluciones innovadoras están transformando nuestro mundo. En Impact Solution Center creemos que un futuro mejor es posible. Acompáñanos en este viaje, donde compartimos historias inspiradoras de cambio. Hoy tenemos a Elena Martínez, su directora general de Codespa, y ella se define como economista de formación con 25 años de experiencia y especializada en el área de la cooperación internacional. Lleva, pues creo que desde 2005, si no me equivoco, Elena, trabajando en Codespa, en la Fundación Codespa. Y Codespa, voy a dar unas pinceladas simplemente que ahora nos contará ella más en profundidad, que es una ONG de cooperación y desarrollo que lleva desde 1985. Pero quiero que tú lo desgranes, Elena. Entonces, bienvenida al canal de YouTube, podcast, y cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué te ha llevado a esta trayectoria, a este punto de subdirectora de Codespa? Muchísimas gracias, Alberto, primero por contar conmigo y sobre todo por dar este espacio a Codespa, porque pienso que es una institución que ha hecho un largo camino en generar oportunidades para las personas más vulnerables desde una visión de la economía, ¿no? Cómo la economía puede ser una herramienta no solamente para que una compañía pueda generar negocio, sino para que en el mundo donde hay tanta desigualdad haya muchas más personas que puedan tener un medio de vida o un pequeño negocio y ser más autónoma a raíz de su conocimiento, de su acceso al mercado, etcétera. Lo que me ha llevado a Codespa, pues la verdad es que uno mira atrás y parece que el tiempo vuela, ¿no? Yo empecé a trabajar primero en el sector privado, estudié, como bien decías, economía, soy economista, estudié también marketing y empecé a trabajar en el ámbito del marketing y me di cuenta que esa no era mi vocación, ¿no? No me veía trabajando para que otros hicieran más dinero, sino que me gustaba pensar en la economía como la herramienta para solucionar problemas que lleven a más personas a ser autónomas y a salir adelante. Y bueno, ahí me encontré, ya no en Codespa, trabajé antes en otra institución, eh, a mi primera experiencia en cooperación al desarrollo, ¿no? Yo, en aquella época todavía era un mundo desconocido, hablo del año 1995, y mi primera experiencia fue en Palestina. Y bueno, y por ahí me enamoré de esa actividad, ¿no? De ver cómo, bueno, pues hay tanto que hacer y tantas posibilidades y tantos modos de articular alianzas, colaboraciones, etcétera, que, bueno, que me enganché, ¿no? Podemos decir. Pues te entiendo perfectamente y te quería recalcar que yo también vengo del mundo del marketing, del sector, sobre todo ya en la era digital, cuando empezaron las redes sociales, esas figuras de community manager, todo luego lo que es la parte de inversión y demás de este área, y finalmente acabo en el área de innovación, pero y especializándome en innovación social. Y no eres ni la primera, y hablando también de mi caso, que conozco que de este área privada, marketing y demás, da el salto luego a esta parte de cooperación. Es curioso, ¿no? Yo creo que, no sé, es una reflexión muy personal, pero creo que esa banalidad y esa frialdad con la que apoyamos cuando estamos en marketing a que, no sé, haya un consumo, algo sin propósito, pues nos chirría, nos va mermando la moral, las ganas, y al final siempre no sé, este tipo de personas que somos, que considero que estoy dentro de ella, pues nos va llevando a un camino como el que te ha pasado tuyo. Es que es curioso, ¿no? Y muy alineado con lo que me ha pasado a mí también. Sí, yo así a nivel profesional también bueno, una de las cosas que me gustaba eran las relaciones internacionales. También, o sea, una de mis primeras apuestas profesionales fue hacia el comercio internacional y por eso, pues quizás se dieron esos dos factores, ¿no? El que la cooperación internacional te permite relacionarte con otras culturas, con otros países y al mismo tiempo, al estar enfocada Fundación Codespa en el ámbito económico, pues utilizar ese conocimiento de la economía pues al servicio de
las personas que viven en contextos de pobreza. Qué, qué buena labor, la verdad, Elena. Eso es un trabajo envidio que estés tan involucrado en proyectos así con tanto impacto. La verdad que sí, que es súper admirable. Y dentro de... Es una pregunta no tanto que la teníamos en el guión, pero sí que me ha surgido ahora. ¿Cómo crees o cuál es tu visión eh, o de cómo es la percepción, la evolución que ha tenido lo social con la sostenibilidad, esa mezcla de términos que hay que yo he considerado, ¿no? Bueno, estos meses que he estado indagando más en los criterios, ¿cómo crees que se mezclan ahí? Cuéntanos, no sé si a lo mejor hay algún ejemplo en Codespa que creas que tiene esa fusión de vosotros estáis más en la parte social, pero que aplique al medio ambiente y a la gobernanza. ¿Cómo crees esa fusión? Sí, pues mira, la verdad es que, fíjate, desde que empecé a trabajar ahora, hablabas del 2005, ¿no? Como mi fecha de arranque en Codespa, ha evolucionado muchísimo, muchísimo la relación social, criterios ESG. Es decir, la relación antes era, bueno, una ONG, por el hecho de ser ONG, estaba legitimada a pedir ayudas, a recibir un tipo de soporte y las empresas lo veían como, bueno, pues yo te doy unos recursos, pero tampoco me involucro, ¿no? Era una actividad más caritativa, más filantrópica. Ahora se ha profesionalizado muchísimo y creo que ha sido beneficioso para ambas partes. Por un lado, o sea, se ha bueno, profesionalizado el sector social, es decir, que tenemos una responsabilidad no solo de hacer el bien, sino hacerlo bien. Eso implica ser rigurosos y dentro de esos criterios ESG, pues las empresas nos ven como un aliado estratégico para implementar sus estrategias ESG, ¿no? Entonces, ha dejado de ser una relación más vertical, la empresa da, la ONG recibe, a ser una relación más horizontal, en el que hay un intercambio, o sea, se crea un partnership en el que creamos una solución o entendemos una serie de problemas que tiene la empresa y nos ponemos a trabajar conjuntamente para cada uno poner al servicio sus capacidades, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, pues en lo social, ¿no? En nuestros proyectos, cuando una empresa nos cuenta sus problemas, pues estoy pensando, sin poner nombres de empresas, pues empresas del sector de la infraestructura o empresas del agua, etcétera, que trabajan en territorios o en lugares donde puede haber bueno, donde requieren licencia para operar o que trabajan en comunidades donde hay conflictos o donde hay cierto, bueno, pues mala relación con la gente local y donde nosotros podemos tener ese papel muchas veces de integrar, ¿no? De generar esa economía inclusiva en el que esas comunidades aledañas al negocio de la compañía puedan formar parte de su estrategia, puedan formar parte porque pueden ser proveedores de servicios de esa compañía, porque pueden de alguna forma generar iniciativas de emprendimiento, la compañía que también para esas comunidades cree medios de vida, trabajos, etcétera, porque si son empresas de infraestructura, genere una infraestructura para las comunidades, pero no a través de regalos, sino a través de proyectos que estén mejor pensados, donde sean donde, pues, por ejemplo, se ponga un precio al acceso a agua, al acceso a la electricidad, es decir, donde nosotros hagamos que esa sostenibilidad sea real, ¿no? Entonces creo que en definitiva la evolución ha sido positiva, estratégica y donde creo que cada parte pues ha encontrado su rol. Claro, entiendo que al final cualquier proyecto en el cual se entremezclan los criterios, pues tiene un impacto en, o sea, un proyecto que a lo mejor solo es de lo social tiene un impacto medioambiental o viceversa, y eso es la evolución, ¿no? Que se ha ido profesionalizando todo
cuando decimos profesionalizando es que lo han tenido las empresas que comentabas, ¿no? Que eran parecía algo caritativo, pues cada vez lo han ido incluyendo más y está dentro de incluso de su visión, ¿no? Y misión dentro de la empresa, que hay las cosas que vayan haciendo porque tengan un impacto más positivo, ¿no? Entiendo que es un poco en resumen lo que ha ido sucediendo, ¿no? Sí, por ejemplo, el concepto de sostenibilidad antes se asociaba más a lo medioambiental, ¿no? Al ámbito medioambiental, pero actualmente, bueno, pues está claro que si en una comunidad o en un determinado país no hay una cierta equidad económica y una paz social, pues no hay sostenibilidad. Es decir, que la empresa tiene que trabajar de manera estratégica para generar buenas relaciones, porque nos lo contaba un ingeniero azucarero con el que trabajamos en Colombia y que precisamente contaron con nuestro trabajo porque tenían un problema gordo de conflicto con las comunidades indígenas locales. El paro de la fábrica un día puede suponer la pérdida de millones de euros, mientras que si establecen buenas relaciones con esas comunidades que se sienten integradas en la mejora económica de la zona, pues reducen todo tipo de riesgo, reducen los costes de seguridad, o sea, reducen un montón de costes, ¿no? Es decir, que la sostenibilidad se ha convertido en algo eh, no solamente estético o solamente regulatorio, sino también algo positivo para el negocio. Entonces, pues cada vez hay más estudios que demuestran que una empresa que tiene una buena estrategia de sostenibilidad, pues es una empresa que al final también es más rentable y tiene una mejor reputación, un mejor reconocimiento y es más competitiva en el mercado. Bueno, me alegro que haya evolucionado así. Por eso yo creo que también en un momento dado los formatos de charlas que tenemos eh, también con nuestros colaboradores de Leo Woodson y Magdalena Morales, empezamos hablando de estos términos tan ambiguos o que han evolucionado tanto que, como justo has mencionado tú, ¿no? La sostenibilidad está más asociada al medio ambiente y hoy en día pues, ya implica muchas más áreas, ¿no? Entonces, queríamos explicar estos términos también, que empiezan a ver esas siglas de ODS y demás, y estuvimos en una de las charlas comentando estos términos. La verdad que creo que hay mucha confusión, mucha atomización, ¿no? de términos y una cada gran cantidad y cuesta a veces para la gente como yo, que no estoy tan metido en el día a día, que me quiero introducir más y quiero aprender, cuesta, ¿no? Cuesta. Entonces, es súper bueno que haya adquirido ese, pues, ese significado más completo, diría. Y Sí, ahí solo, o sea, añadir dos cosas que me viene a la cabeza. Una es, hombre, cabe el riesgo de, a ver, de perder un poco la esencia si nos convertimos o sea, los palabras a veces, ¿no? Las palabras te pueden hacer demasiado sofisticadas las cosas y perder la esencia, ¿no? Entonces, nosotros como Codespa lo que buscamos es generar inclusión, generar que las personas mejoren su calidad de vida y que las empresas sientan que esto es una oportunidad también para mejorar como compañía. Eh, bueno, digo porque esa sería como la esencia. Y al mismo tiempo creo que es muy importante la medición, ¿no? Que se mida el impacto de los logros y que haya una estrategia, ¿no? Donde la empresa establezca unas prioridades y pueda medir que efectivamente esa inversión social o esa inversión en ESG tiene una evolución positiva y la pueda tangibilizar, cuantificar y haya un cambio, ¿no? Creo que esas dos cosas también son importantes. totalmente. Y última preguntilla del bloque uno que no quería dejarla pasar y es qué desafíos u oportunidades has encontrado en este camino de profesional. ¿Cuál, si algo que te venga a la cabeza de, bueno, la evolución me he encontrado con estos bloqueos, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes que has vivido? Primero la oportunidad, quizás, o sea, me has dicho oportunidad y bloqueos, ¿no? Las dos. Desafíos, oportunidades, efectivamente, sí, Sí, como considere. sí, mira, pues a nivel oportunidad como Codespa, en el año 2015 desarrollamos un proyecto
que yo creo que no éramos conscientes de lo difícil que era, y por eso, por eso nos metimos en él, ¿no? Que fue el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo. ¿Qué vocación tenía? ¿No? Dijimos, hombre, dado que vemos que hay una tendencia en las empresas en el marco de la agenda de los ODS de, bueno, pues de buscar que empresa y organización de la sociedad civil vayan en la misma dirección para la reducción de la pobreza o la creación de un crecimiento inclusivo, vamos a crear un think tank, que es lo que es el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, donde bueno, pues sea un espacio de innovación, un espacio de intercambio, un espacio de colaboración para promover y acelerar la estrategia de las empresas hacia ese crecimiento inclusivo, ¿no? Esa fue un poco la vocación con la que nace el observatorio. Desde el 2015 hasta ahora, lo que ha hecho este observatorio ha sido profundizar en aquellos temas que permiten a la empresa conocer mejor cuáles son sus oportunidades para crear más crecimiento inclusivo en el seno de la empresa, con sus grupos de interés bueno, y con todo, sí, básicamente al interno y con sus grupos de interés. O sea, cada año se hace una publicación. Este último año ha sido sobre los derechos humanos y empresa. Y también en el seno de este espacio de colaboración, lo que se hace es escuchar a las empresas, darles herramientas de formación, organización de cursos, actividades bueno, y una conferencia anual que permita promover el crecimiento inclusivo en otras empresas que igual no son tan pioneras como las que forman parte del observatorio. Entonces, bueno, ha sido un gran desafío porque, como digo, por un lado, es verdad que lo hicimos de la mano de Boston Consulting Group y el IS Business School, entonces Codespa no iba en solitario, pero no nos dábamos cuenta de lo difícil que era movilizar a otras compañías, ¿no? Ahora son ya casi 20 las compañías que forman parte del observatorio y uno de los grandes bueno, como logros que ha tenido el observatorio, además de cada una de esas publicaciones, ha sido el desarrollo de una herramienta de medición que se llama Prosper for All, que precisamente está hecha para que las empresas puedan saber dónde están a nivel de ese crecimiento inclusivo y puedan tener estrategias de mejora continua en su estrategia social. Entonces, bueno, creo que eso ha sido muy bonito porque nos ha hecho pasar de ver a la empresa como alguien gigante y nosotros algo pequeñito a relacionarnos en un entorno de trabajo colaborativo, ¿no? Y de intercambio. Me parece muy, muy interesante. Súper, súper, vamos. Aparte de interesante, lo que cuentas es, tiene lo que dices, claro, que una labor de implicar a ya solamente llevas años haciendo esta manera de labor, así que echan un vistazo al observatorio. Mira que he indagado en vuestra página web y lo voy a hilar con lo siguiente. Estaba viendo antes en la página web de Codespa y era, me gustaría que definieras, porque está claro la misión que tenéis, la visión y valores, pero y yo creo que has dado pinceladas en lo que hemos ido hablando de el propósito de Codespa. ¿Lo puedes enunciar en una frase? Pues, a ver, crear una economía para que todas las personas, independientemente de dónde nacen y de sus condiciones, bueno, pues, sociales, económicas, puedan ser independientes y salir adelante. Quizás es una definición no tan fiel a la misión de Codespa, pero es lo que hizo a los fundadores de Codespa bueno, crear esta institución. Em, la constatación de que muchas veces el problema no es que no haya recursos para las personas que viven en pobreza, sino eh, que no puedan llegar a desarrollar todo su potencial porque hay barreras, ¿no? Barreras que les impiden a nivel acceso poder desplegar todo ese potencial, pues por las condiciones en las que han nacido, por la situación política, por
el, sí, el tener que trabajar siendo muy jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, Codespa nace para que cada año, a través de nuestra actividad de proyectos, pues más de 200.000 personas puedan encontrar el acompañamiento, o sea, nosotros vamos con ellos para lo que nosotros denominamos el camino de la pobreza a la prosperidad, una prosperidad que, en primer lugar, se inserta en la cabeza de las personas, ¿no? En ese cambio de mentalidad de sentir que no tienen una esperanza, un futuro, a que pueden salir adelante en su contexto más natural y, bueno, después de un periodo de tiempo, pues ser independientes. Tengo una pregunta de esta respuesta. No estaba en el guión tampoco, pero me interesa mucho el saber, ¿y por qué lo digo? Porque también creo que muchas veces lo más complicado es cambiar la mentalidad, ese mindset que utilizan en otros ámbitos comunicativos. Y me gustaría saber qué técnicas o qué hacéis exactamente para hacerlo. Porque yo me vi también, fui a un voluntariado con una ONG pequeñita de Gambia y también nos lo comentaba la presidenta, ¿no? Que lo más difícil es cambiar la mentalidad de las personas allí, ¿no? Y cómo lo lográis vosotros, qué acciones hacéis y no sé, cómo medís ese cambio de mentalidad de las personas. Pues mira, me está viniendo a la cabeza una imagen de una comunidad rural en Angola que fui a visitar en el año 2009. Que cuando llegamos allí, nuestra labor era, que es como Codespa trabaja, entender las dinámicas económicas locales, es decir, qué tipo de pues, cultivos hay, si hay o no hay mercados, cómo está organizado a nivel de asociatividad la población, es decir, si hay asociaciones que se puedan formalizar y que eso permita que sean empresas, etcétera. Es decir, nosotros siempre empezamos con un estudio de mercado, tanto a nivel de necesidades como a nivel de oportunidades con un enfoque de mercado, es decir, cultivos que haya una demanda real y a partir de las cuales con una mejora en la productividad, en la organización, en el acceso a microfinanzas, pues permita que eso florezca como una actividad comercial, ¿no? Ese es un poco nuestro punto de arranque. Entonces, recuerdo cuando hice ese viaje a una comunidad de Angola en el 2009 que la gente nos pedía dinero. Nos pedía dinero y nos pedía comida. Nos decía que les diéramos. Entonces, en esas conversaciones, nosotros lo que les trasladamos es que nosotros no hacíamos ese tipo de ayuda. Nosotros no les íbamos a resolver sus problemas, que eran ellos los que con sus conocimientos y sus recursos iban a ser capaces de salir adelante y que nosotros necesitábamos entender cómo funcionaba esa comunidad y durante un tiempo íbamos a darles las habilidades técnicas, les íbamos a financiar a través de crédito, nunca regalando las inversiones que fueran necesarias para mejorar esa productividad y íbamos a explorar con ellos qué posibles mercados o clientes podrían abrirse en su entorno más cercano. Bueno, pues a raíz de todo ese trabajo, hoy en día Codespa en Angola ayuda a cientos de miles de personas. Constituimos el primer banco de semillas porque uno de los problemas que había era que tenían una semilla de mala calidad porque es un país que ha vivido casi 30 años de conflicto armado y eso hizo que el campo pues, se abandonara y su problema principal era que no tenían una semilla de calidad. Luego también detectamos que había un problema de almacenamiento porque acumulaban el grano en sacos y se lo comían parte las ratas y con la humedad se perdía gran parte de la cosecha. Además lo vendían de manera inmediata y al venderlo de manera inmediata pues prácticamente no sacaban ningún tipo de margen o incluso lo vendían más barato que el esfuerzo que les había supuesto. Por eso también incorporamos cursos de educación financiera para que aprendieran a valorar su trabajo. Después de una serie de, pues estoy hablando de hace muchos años,
Eso creó el primer banco de semillas donde la gente recibía eh, una cantidad de semilla y tenía que devolver la misma cantidad. Eh, el proyecto fue tan exitoso que creamos la cooperativa Sementes de Plan Alto, que son semillas de Plan Alto, que es la zona, que lo que hacía era proveer de semilla a otras cooperativas. Ahora, bueno, pues el problema que tenían de falta de acceso a alimentos creó un superávit de producción y ahora mismo están comercializando a un montón bueno, pues por ejemplo, a industrias cerveceras, a determinadas industrias locales, ¿no? Entonces es un proceso, como digo, a medio y largo plazo y ese cambio de mentalidad viene de la cercanía con la población, de tener paciencia y explicar, bueno, trabajar con gente local, porque nosotros siempre trabajamos con gente localmente, es decir, no somos personas internacionales que van allí, sino desplegamos equipos locales, ingenieros técnicos, agrónomos locales, responsables de las comunidades que van a hacer las formaciones, escuelas de campo adaptadas. Cuando hablo de escuelas de campo, hablo de 20 personas que se agrupan durante una serie de sesiones donde estas personas tienen problemáticas similares y de una manera práctica se les va dando soluciones, se van haciendo parcelas demostrativas donde ven los buenos resultados de la aplicación de esas técnicas y van cambiando sus hábitos de producción. Entonces, creo que el cambio de mentalidad pasa por aplicar las mismas técnicas de aprendizaje que tenemos en cualquier cultura, pero adaptado a, bueno, pues al nivel de educación, de alfabetización y que hay en cada contexto. Dice la situación, con el ejemplo de Angola queda bastante claro. Estaba intentando buscar la frase que me viene a la cabeza y que creo que permea todo así en cascada, ¿no? Todas las acciones permean de, a lo mejor tú la sabes si te la lanzo, era, me suena que es algo, no lo he encontrado, ¿eh? Me suena que es algo parecido a como, no les des de comer, sino darles una espada y explicarles cómo labrar, ¿no? Era una frase algo así. Entonces entiendo que toda acción tiene que tener ese enfoque, ¿no? De no le des como decía, no le des la comida o que te la están pidiendo, sino enseñarles cómo crear un sistema duradero y darle todas las habilidades la herramienta y las habilidades para saber cómo labrarse su futuro, ¿no? Era una cosa así, pero no la buscaba, no sé si tú te acuerdas, Sí. Elena. Pues mira, te voy a dar una versión alternativa. A mí me gustó mucho porque Genial. me la dijo el anterior director de Codesha cuando me incorporé. Yo creo que fue una de las ideas que me dejó grabadas, que decía, bueno, Codespa, bueno, o sea, no solamente no damos el pescado, ¿no? O sea, la idea es, a veces ese dicho, no sé si es oriental, ¿no? No damos el pescado, sino que damos la caña para que aprendan y les enseñamos a pescar, sino que creamos la industria de pescado, ¿no? O sea, digo, ese es el tercer paso, ¿no? El eh, no regalar, no dar el pescado, enseñar a pescar, pero tener esa visión de que luego ese pescado hay que transformarlo, diversificar, porque el pescado fresco se estropea, se pudre, y entonces hay que aprender a conservarlo, a adaptarlo a los gustos del mercado y, por tanto, desarrollar toda una industria donde puedes tener desde gente que pesca, gente que tiene un puestecito de mercado, gente que transforma y que crea una pequeña conserva, ¿no? Que conserva. Entonces, ahí desarrollar diferentes oficios que movilicen toda la economía local. Y eso lo hemos hecho en muchísimos lugares. Me acuerdo también ahora del caso en Perú de Huaral, que es bueno, es una municipalidad que no está lejos de Lima, pero tiene lo que se denominan ¿cómo se llaman? Bueno, como, no me sale ahora la palabra, ay, Dios mío, ay, bueno, pues zonas de expansión de manera muy desordenada, de gente que ha
se ha movilizado por temas de seguridad o por temas de pobreza, por ejemplo, en el caso de Perú, por Sendero Luminoso en los años 80, que hizo que mucha gente tuviera que salir de sus lugares de origen y se van a zonas de expansión donde no hay ni alumbrado eléctrico, ni hay acceso a agua, etcétera. Y entonces, en el caso de Huaral, es un municipio que a su alrededor tiene lo que se llaman asentamientos humanos con miles de personas viviendo en condiciones de extrema pobreza, en casas de chapa, ¿no? Y ahí también hace 4 o 5 años, por la solicitud de una institución que nos lo pidió, desarrollamos toda una estrategia de emprendimiento en los asentamientos humanos de Huaral, fruto del cual pues ahora mismo se han creado clúster para temas de artesanía, para temas de restauración, para temas de tejidos, que ya se está vendiendo a nivel digital, online, en Estados Unidos. Es decir, que ¿qué hicimos? Pues un poco lo mismo, entender las dinámicas locales, entender las capacidades de la gente a nivel, bueno, pues gente que sabía coser muy bien, hay gente que sabía cocinar muy bien, y lo que hicimos fue formalizar y mejorar esas competencias, entender qué problemas había para el acceso al mercado, garantizar el acceso a crédito a través de una herramienta que nosotros llamamos grupos de ahorro y crédito. Los grupos de ahorro y crédito son conjuntos de entre 15 y 20 personas a las cuales se les da unas habilidades y competencias en educación financiera, y donde cada mes ellos ponen un dinero que ahorran, y eso circula en modo de crédito para las necesidades de inversión que tienen los miembros del grupo de ahorro y crédito. Con lo cual, bueno, van capitalizando ese grupo y van garantizando una mejor educación financiera, un mejor uso de su presupuesto y al mismo tiempo un uso hacia inversiones, negocios que les permita mejorar su calidad de vida. Entonces, actualmente hay un montón de pequeños negocios que emplean a personas de la zona que antes pues vivían un poquito en la absoluta precariedad. Eso es el 360, que le llamaron una implementación y una enseñanza 360 que luego hay. Y, y a mí me gustaría, el otro día lo hablamos cuando estábamos preparando la entrevista, lanzarte esta pregunta y explico un poco por qué, ¿no? Que te mencionaba ayer y hemos hablado ahora durante la entrevista de esa parte de profesionalización del ámbito social, ¿no? Entonces, me gustaría que me explicaras a tu audiencia cuál es el modelo de negocio de Codespa, en qué os basáis, cuáles son los pilares, las fuentes de ingresos. Sí, mira, o sea, la cooperación internacional es toda una industria. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que hay una cantidad de recursos económicos que o bien instituciones públicas a través de la AOD, ¿no? La Ayuda Oficial al Desarrollo, o bien las empresas a través de sus áreas de sostenibilidad, o fundaciones filantrópicas destinan a la reducción de la pobreza. Esa es como nuestra fuente de financiación principal. La fuente de financiación viene a través de los recursos económicos que tanto los organismos públicos como las instituciones privadas destinan a la reducción de la pobreza. También hay una parte fundamental de nuestra financiación que son los socios, personas individuales que confían en la misión de Codespa, que se identifican con nuestros valores y que hacen una pequeña aportación cada mes para que podamos dar continuidad a todas estas actividades de emprendimiento y apoyo en la formación de futuros emprendedores, ¿no? Dentro de esa lógica, ¿no?, de fuentes de financiación, nosotros lo hacemos a través, yo diría, de 3 vías, ¿no? Una es el diseño de proyectos, es decir, nuestro expertise en lo que somos buenos son en diseño de proyectos, entendiendo cuál es el problema, y nuestros últimos clientes son personas vulnerables, con lo cual
que no van a pagar por esos servicios que ofrecemos, sino que pagan otros, ¿no? Pagan las empresas interesadas en que en sus contextos de negocio se resuelvan determinados problemas, pagan las fundaciones que tienen su misión en solucionar determinados problemas, como es el desempleo juvenil o como es la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, etcétera. Entonces nosotros diseñamos esos proyectos, eso representa un 85% de nuestra actividad. Luego también hacemos consultoría para otras instituciones, especialmente grandes multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento o también algunas empresas privadas, y eso representa en torno también a un 10%, y luego una cantidad pequeñita que está relacionada, como te contaba, a través del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, que son empresas que hacen una contribución anual, son socias, y nosotros les damos como prestación como contraprestación a su contribución económica, que es de 15.000 euros al año. eh, ay, Como contraprestación les damos pues esa formación, esa labor de investigación o esa herramienta que ahora mismo hemos puesto en marcha de Prosper for All, ¿no? Entonces serían esas nuestras 3 principales fuentes de financiación, y luego esa transversal, que son los socios de Codespa, personas amigas que confían en nuestra actividad y que a cambio de su contribución haciéndose socios, pues tienen el incentivo fiscal que corresponde por formar parte de Codespa. Entiendo. O sea, que al final son los fondos por un lado de cooperación internacional, la parte de los socios que es transversal, y luego dentro de lo podríamos incluir todo como si fuese un apartado de consultoría, que este es evidente, ¿no? De diseño de proyectos, que hay que más, ¿no? El 85% del negocio, la parte de consultoría institucional y la parte del observatorio, ¿no? La de que, bueno, Correcto. eso es, yo creo que es un gran ejemplo, y que lo hayas contado, pues que puede dar también pues luz verde y un camino a seguir para ONGs que estén comenzando y demás, ¿no? Porque no todo el mundo tiene claro cómo profesionalizar esta labor, ¿no? Siempre se ven en la parte de los fondos, subvenciones, lo que sea, y la parte de socios. Es lo que más he visto yo, según he entrevistado y he hablado con gente implicada, ¿no? en este tercer sector, pero está súper bien. Pues muchas gracias por compartirnos, sí, Elena. Y una otra pregunta es, ¿cómo crees que impacta todo esto para los beneficiarios? Has dado, obviamente, explicaciones y muchos ejemplos de, de proyectos en los que estáis involucrados, y parece que siempre intentáis llegar a ese, 360 que habéis dicho, pero al final entiendo que cada proyecto tendrá un impacto, ¿no? en la sociedad, pero así a nivel general está muy alineado con lo que hablamos del propósito, entiendo, pero ¿cómo crees que impacta mejor a todos los stakeholders? A lo mejor no solo es al individuo que está en una situación de desamparo, por decirlo de alguna manera, sino también a los stakeholders, cómo benefician así, ¿no? de manera general o individual a cada stakeholder. Sí, a ver, nosotros medimos el éxito de nuestro trabajo, o sea, es verdad que eso también ha evolucionado, ¿no? Tradicionalmente siempre todas las ONGs lo que miden es el número de personas a las que impacta su trabajo, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido apoyar este año a 250.000 personas. Eso está muy bien, ¿no? O sea, dices, ya, pero bueno, ¿qué has producido en esas personas, ¿no? ¿Cuál es tu teoría del cambio? ¿Qué cambio has provocado? Pues ahí nosotros lo que medimos es la mejora de los ingresos, normalmente por encima del 21%, porque eso sabemos que se traduce en una mejora en acceso a servicios básicos, desde mejora de la alimentación, mejora de la educación, mejora de la vivienda. Para nosotros eso es una garantía de éxito. Luego hay otro aspecto que también medimos, que son, eh, esto es más difícil de calcular, pero cuántos recursos estás siendo capaz de canalizar hacia el crédito. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a las personas a que
y emprendan un negocio o a que tengan las habilidades para para montar una cooperativa, etcétera. Pero estas personas normalmente no tienen acceso a crédito porque no son sujetos de crédito. Entonces, muchas veces lo que medimos es cuántos recursos las instituciones microfinancieras han puesto al servicio de los emprendedores que nosotros hemos apoyado, porque lo que estamos haciendo es multiplicar, el movilizar recursos, ¿no? Estamos movilizando recursos hacia los fines del desarrollo sostenible. Es decir, si estamos ayudando a personas vulnerables que antes estaban totalmente ajenas a la actividad económica y ahora son vistas como personas susceptibles de interés por una institución microfinanciera, hemos logrado una verdadera inclusión, ¿no? Y luego también medimos mucho el número de mujeres porque lamentablemente en países en desarrollo son las personas con menos oportunidades tanto de empleo como de formación, que se han beneficiado de una actividad de negocio a lo largo de la formación y de las iniciativas de negocio que hemos empezado. También los emprendimientos creados y luego, esto ya es más, como tú decías, cada proyecto tiene una batería de KPIs o de indicadores. Pero, por ejemplo, un indicador que a mí me gusta mucho es, bueno, Codesfa trabaja mucho en el ámbito de turismo, ¿no? Sobre todo en Perú, Bolivia, Ecuador, desarrollamos un programa que se llama Rutas, que desarrolla el emprendimiento rural, lo que llamamos pues un tipo de turismo que permita tener una experiencia local, tanto en cómo viven las personas, en la cultura local, en la naturaleza, etcétera, pero al mismo tiempo genera ingresos en esas comunidades, ¿no? Pues lo tenemos cerca de Machu Picchu, cerca del Cuzco, lo tenemos en el lago Titicaca, o sea, en lugares muy interesantes, donde antes pasaban los turistas y no dejaban ningún tipo de ingreso a esas comunidades y donde ahora estos emprendedores ofrecen servicios y generan ingresos para sus familias. Pues una cosa que medimos en esos proyectos es cómo hemos conseguido que los presupuestos públicos de esa zona inviertan en estas comunidades. Es decir, cómo, por ejemplo, ahora mismo el turismo en la municipalidad de donde estamos trabajando, pues puede destinar a la mejora de la accesibilidad en carreteras, a la señalítica, a dejarles un espacio para que puedan tener una feria y dar a conocer los productos. Es decir, en el fondo estamos consiguiendo que los municipios y los fondos públicos locales consideren a estas personas eh, interesantes y por tanto inviertan en ellas, ¿no? Algo que antes no se daba. Entonces son indicadores más difíciles de medir, pero que de alguna forma crean esa inclusión y esa equidad. Es que, bueno, súper. Es que, por ejemplo, ese detalle no lo conocía y me parece súper interesante, ¿no? Que se mida eh, ese KPI de inversión, ¿no? Hacia emprendedores. Claro, ¿no? En las sociedades como la nuestra, pues claro, a lo mejor no nos paramos a detenernos en pensar cómo es de importante porque te puede escalar y te puede apalancar para poder crecer, no sé, personalmente o como sea, pues un crédito hipotecario, pues te apalanca que puedas tener acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, claro, eso visto en una sociedad diferente y con mayor oportunidad de crecimiento, pues es bestial. Qué bueno. Y yo quería pasar a la parte de sostenibilidad, como decíamos, esa evolución que ha tenido. ¿Cómo ves, qué principales tendencias observas tú en este ámbito de la sostenibilidad y de criterios SSI? ¿Qué crees cuál es tu visión hacia el futuro en este ámbito? Pues bueno, antes hablábamos de la medición. Yo pienso que es verdad que ahora mismo en las empresas
hay una mayor conciencia de que la sostenibilidad no es solamente un tema de ser buenos, tiene unas connotaciones regulatorias muchas veces, es decir, hay exigencias normativas que les hace también a nivel de acceso a la inversión, porque ahora mismo los inversores están pidiendo que las empresas sean sostenibles. También los empleados, yo creo que están las nuevas generaciones reclamando que sus empresas sean empresas que, bueno, nos lo decía una empresa del observatorio, que es una ingeniería, y decía, ahora mismo los ingenieros jóvenes que vienen son ellos los que te hacen a ti la entrevista, no tú el que le haces la entrevista a ellos, ¿no? Las nuevas generaciones quieren saber cómo haces de bien las cosas, no les sirve trabajar en cualquier sitio. Entonces, pienso que ahí, eh, bueno, creo que va teniendo un nivel más estratégico. La sostenibilidad ya no es el departamento de RSC que simplemente, bueno, pues hace una labor de perseguir a todos sus colegas determinados datos, sino que tiene que estar, bueno, pues en los consejos de administración, o sea, tiene que haber esa capacidad en los consejeros y la medición creo que es algo que, bueno, que tiene que ayudar a tomar decisiones de estrategia. Eso sería como mi percepción. Qué bueno que es. Ayer tuvimos una de las charlas con Leo y Macarena y cómo crees que va pues, ya, de todo y un poco basado en la visión a futuro y cómo y las nuevas tecnologías, cómo crees que va a implicarse desde el sector de social y los criterios SG la inteligencia artificial. ¿Crees que va a ayudar a esa medición eh, para facilitar, digamos, esa medición o esa predicción? No sé, ¿cómo visualizas tú esa incorporación de esta tecnología? Pues, a ver, la inteligencia artificial, nosotros hicimos dentro de las publicaciones de Codespa, hay una de las publicaciones que es tecnología con propósito, que también, bueno, fue una de las apuestas de las empresas que forman parte del Observatorio del Crecimiento Inclusivo, ¿no? Cómo se puede utilizar la tecnología para acelerar, ¿no? Para acelerar el impacto social, etcétera. Em, de acuerdo a cómo afecta la ESG, bueno, creo que al final el acceso a la información y la agregación de datos te puede ayudar a simplificar, pues desde eh, cómo conocer en tiempo más real el impacto de tu trabajo y cómo tomar decisiones más ágiles y cómo reducir el coste de la información, ¿no? Yo creo que todo lo que se pueda utilizar para toma de decisiones y reducción de tiempos y que esa inversión de recursos se destine más al impacto social que a la cuantificación y a la generación de información, pues creo que es para bien. Pero bueno, sí, el otro día salía este punto, ¿no? De productividad, mejorar la productividad, que yo creo que eso aplica en casi todos los sectores, pero eh, bueno, tengo ganas de conocer, a ver si indagamos un día un poco más de o sea, un software o algo así que tenga que la medición, porque para la parte de medioambiental como que está más desarrollada, ¿no? Pero por lo que he indagado y no he llegado a una conclusión de cómo se aplica, digamos, esa inteligencia artificial en un producto más tecnológico. Me gustaría llegar a ese punto. Vamos ahí como reflexión para indagar en ello, ¿no? En las próximas sesiones. Y sí que me gustaría una pregunta. ¿Qué mensaje le das a un líder empresarial para que, pues no sé, cambiar, ya no hablamos antes del mindset bueno, a las sociedades a las que vais, pero para cambiar ese mindset a un líder empresario de de la importancia de la sostenibilidad social o de cómo implementarlo, ¿qué mensaje le das para que intentar pues sí me parece que voy a dar una vuelta? Pues a ver, lo primero que me viene a la cabeza es el contacto con la realidad, ¿no? Creo que yo hay un sueño que tengo no cumplido, que es un proyecto que una vez hablamos en Codespa, que es
los viajes con propósito, ¿no? O sí, los viajes de transformación de líderes, como una experiencia con el contacto con la realidad, con personas que viven en contextos donde las cosas son muy complejas, pero al final están en el origen de la economía, es decir, estamos hablando de productores de café, de cacao, productores de plátano, es decir, que al final son los que van a garantizar nuestra alimentación en el futuro, cómo entendiendo las barreras y también el liderazgo y la capacidad de resiliencia de todas estas personas te ayuda a tomar primero te ayuda a, bueno, a conectar con ese propósito, ¿no? De la economía que a veces se nos va. A ver, yo soy economista por vocación, ¿no? O sea, creo que la economía, de hecho, Adam Smith era profesor de ética en su origen, o sea que al final es escasos recursos, necesidades infinitas y cómo optimizar esos procesos, ¿no? Entonces creo que a veces estamos un poco alejados del otro extremo de la realidad. Que animaría a conectar con esa economía quizás a veces menos conocida de las personas que están en el otro extremo del eslabón de la cadena y que te ayuda a tomar decisiones eh, pues con una mayor prudencia o mayor sentido de las implicaciones de tus decisiones. Porque además creo que es muy animante, que te da mucho sentido de propósito, ahora que hablabas del propósito, y te ayuda a no perder que estamos en esta vida para que hacer un mundo mejor, aunque pueda sonar demasiado obvio, pero que para dejar huella, ¿no? Y a veces uno, si no entiende los problemas, es difícil que sea un o sea, un buen resolvedor de problemas. Totalmente. Yo sin ser líder empresarial he tenido esa experiencia de conectar con otra realidad, que tenía una, pues un deseo de hacerlo desde hace muchísimos años y bueno, fue al final en nuestro viaje de boda, cuando me casé, cuando tomamos esa decisión de hacerlo y ha sido lo que realmente me ha animado luego a hacer, pues, a colaborar en este podcast, a involucrarme un poco más en proyectos de esta índole. La verdad que, bueno, yo lo recomiendo totalmente. Es lo que dices tú, a lo mejor no es tanto un mensaje, sino de una acción, ¿no? Para cambiar el mindset de ponte en este sitio y ya verás cómo cambia, porque la perspectiva desde otro lado es bien, bien diferente. Nosotros Pues, sí tenemos una iniciativa que es el voluntariado corporativo que tiene esa finalidad, es decir, que empleados de una gran compañía puedan tener una experiencia en un proyecto y una de las buenas cosas que viene de esa experiencia es o sea, la gente regresa con muchísimas ideas, es decir, que a veces queremos desarrollar las habilidades emprendedoras de toma de decisiones, de innovación y el ponerte en un contexto diferente, sin duda te reactiva muchas cosas que quizás en tu día a día pues has podido olvidar. qué bueno, qué bueno. Y ya una última pregunta que nos vamos fuera de tiempo y no te quiero robar mucho más. Eh, ¿Ha habido alguna persona o mentor o influyente en tu vida que te haya hecho decir, ostras, pues lo que comentaba o lo que decía, lo que proponía me ha ayudado mucho? No sé, puede ser muchas veces la figura de ese mentor que te hace un seguimiento, te ayuda, o puede ser simplemente lo que llaman hoy en día influencer, pero en otro momento, ¿no? De que digas, "Ostras, pues a mí esta persona sí que me ha impactado y me ha dejado huella". A ver, así como un mentor, la verdad no he tenido un mentor. Sí he tenido muchas personas que me han, bueno, a las que he admirado cuando he viajado a diferentes proyectos, ¿no? Algunos de ellos misioneros, personas que estaban a pie de obra con un nivel de compromiso muy importante por la solución de problemas y que veías que a veces sin las habilidades técnicas
ni el conocimiento suplían con buena voluntad y donde veías que una organización con más recursos, más profesionalidad, podía llegar a más lejos, ¿no? Eso para mí ha sido un revulsivo personal. A nivel de pensamiento, a nivel más filosófico, ha habido un documento que a mí personalmente me ha inspirado, que es una carta escrita por Ratzinger que se llama Caritas in Veritate, que hace una reflexión sobre la cooperación internacional, la responsabilidad después de la crisis del año 2009, y justamente ese documento se escribe después de un viaje que él realizó a Angola. Creo que ahí para mí también ha sido un revulsivo sobre el uso responsable de los recursos, una crítica bastante fuerte al despilfarro, al uso de recursos por organismos multilaterales y un refuerzo del rol de las instituciones sociales para generar una economía social que beneficie a las personas más vulnerables. Y luego dentro del equipo de CODESPA, como a un tercer nivel, pues formo parte de un comité de dirección donde creo que se dan como un trabajo en equipo, una complementariedad que para mí ha sido importante para que en momentos de desánimo o donde a veces no ves las cosas tan claras, pues no estar sola en este camino, ¿no? Pues desde el propio director general el resto de las personas del equipo, con lo cual, hablaría de esos 3 niveles. Pero bueno, qué suerte, envidia sana de que tengas, hayas tenido esa inspiración, esa motivación o esa influencia, ¿no? De todo lo que nos comentas. Y gracias por compartirlo. Así que, Elena, vamos a dar por finalizar esta entrevista, que creo que ha sido de las más largas que recuerdo, y creo que tenías muchas cosas que contar y más que nos hemos dejado, pero no te puedo robar mucho más tiempo. Así que, de verdad, muchas gracias. Y bueno, me gusta siempre decir la frase, ¿no? De historias como la que nos cuentas de tuya, personal y de CODESPA, pues nos recuerdan, nos hacen rememorar un poquito que tenemos un poder para influenciar y para marcar la diferencia, ¿no? Así que gracias por compartir vuestra visión, vuestro propósito, vuestras ganas y de verdad que sois un ejemplo a seguir. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Ha sido un gusto compartir contigo este día. Gracias. Muchas gracias. Chao.